Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica, en el subtítulo Teosofía y la educación. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Los saludo a todos con mucho gusto. Les doy también una fraternal bienvenida para continuar estudiando, analizando los textos de la clave de la teosofía. He de hacer una aclaración antes de iniciar. Voy a leer las 3 preguntas y respuestas de manera consecutiva porque esto que relata la señora Blavatsky, pues se llevó a cabo hace muchos años y solamente hice un resumen, escribí un resumen pequeño acerca de lo que pienso, de lo que está tratando aquí, que son casos específicos a los que se refiere aquí de la educación en Londres, particularmente. Entonces, solamente voy a leer de corrido estas 3 preguntas y respuestas y leeré el resumen de lo que yo creo, y ya después continuamos con la 4ª pregunta y respuesta. Bien, entonces, les recuerdo que estamos hablando acerca de la influencia de las iglesias cristianas, llámese católicas o de otro tipo, pero fundamentalmente la iglesia católica, acerca de cómo trata a los seres humanos, y también estamos hablando de el sistema educativo de ese momento y cuál era la razón de esa llamada educación, que más bien era preparación para la explotación. Entonces, vamos a continuar. Todo esto, hablando en general, está muy bien, pero desearía me citaseis algunos hechos para saber de qué modo pueden remediarse. Entonces, la respuesta es, perfectamente. Voy a tratar de satisfaceros. Existen 3 grandes divisiones de establecimientos escolares: las escuelas particulares, mixtas y públicas, que recorren la escala de la enseñanza desde la comercial más ordinaria hasta la clásica idealista, presentando muchas permutaciones y combinaciones distintas. La parte moderna se funda en la enseñanza práctica comercial, y la antigua y ortodoxa refleja su grave respetabilidad en los centros superiores. Vemos claramente lo científico, material y comercial sobreponerse a lo clásico y ortodoxo anticuado, y no se necesita ir muy lejos para encontrar la causa. Los objetos de aquella rama de la educación se reducen a libras, chelines y peniques. El summum bonum del siglo XIX. Quiero explicar esto. Summum bonum quiere decir la importancia definitiva, el fin último que los seres humanos deben seguir. Kant dice por su parte que lo define como el bien supremo, moralmente hablando. Entonces, eso es el summum bonum, el bien supremo. Por otro lado, la importancia que tiene el fin último, como el fin último de los seres humanos, en este sentido de la educación. Así es que las energías generadas por las moléculas cerebrales de los discípulos se concentran todas sobre un mismo punto y son, por lo tanto, en cierto grado, un ejército organizado en las inteligencias especulativas educadas de la minoría de los hombres, adiestrada para marchar contra las huestes de las sencillas masas, condenadas a ser vampirizadas y sacrificadas por sus hermanos intelectualmente más fuertes. No solo semejante educación es antiteosófica, sino sencillamente anticristiana. Resultado: el producto directo de esa forma de educación
Es una inundación de máquinas para hacer dinero, de hombres cruelmente egoístas, animales a quienes han enseñado sistemáticamente a devorar a sus semejantes y a aprovecharse de la ignorancia de sus hermanos más débiles. Conforme, pero en todo caso, esto no podréis decirlo de nuestras grandes escuelas superiores. No en absoluto, es cierto, pero aunque la forma es diferente, el espíritu que las anima es el mismo, es decir, antiteosófico y anticristiano, sea que los estudiantes de Eton y de Harrow se convierten en científicos o en eclesiásticos y teólogos. Entonces continúa la pregunta. Sin duda, no calificaréis a Eton y Harrow de mercantiles. No, el sistema clásico es, por cierto, lo más respetable de todas las cosas y hoy día está produciendo algún beneficio. Sigue siendo el favorito de nuestras grandes escuelas públicas, donde puede obtenerse no solo una educación intelectual, sino también social. Es de primera importancia, por lo tanto, que los hijos torpes de padres aristocráticos y ricos vayan a esas escuelas a mezclarse con el resto del elemento joven de las clases de la sangre, entre comillas, y del dinero. Pero existe hasta para la entrada una gran competencia. Aumentan las clases ricas y los muchachos pobres, pero inteligentes tratan de entrar en las escuelas públicas por la riqueza de conocimientos que adquieren en ellas y los que adquieren al pasar a la universidad. Eh, Creo que seguimos con la siguiente. Según esta opinión, han de trabajar con más ahínco los torpes, entre comillas, ricos, que sus compañeros más pobres. Así es. Mas lo curioso es que los fieles al culto de la supervivencia del más apto no practican su creencia, porque todos sus esfuerzos se dirigen a conseguir que los naturalmente incapaces suplanten a los aptos. De este modo, a fuerza de grandes sumas de dinero, los mejores maestros quedan separados de sus discípulos naturales para dedicarse a convertir en máquinas a una inepta progenie en profesiones que se sobrecargan inútilmente de gente. Bien, entonces yo hice un pequeño resumen de todo lo que leí y creo que la mejor opinión de ustedes abarca todo lo que es lo que se ha dicho, ¿no? Bien, en cada época, yo creo, o ciclo de la humanidad, aparecen idealistas, pensadores, gobernantes, pedagogos, sociólogos, psicólogos y todo personaje que tenga que ver con el desarrollo humano, tanto en lo individual como en lo colectivo en materia educativa. Las formas, los planes, los programas siempre se han adecuado a las circunstancias prevalecientes de la sociedad correspondiente. En este caso, la señora Blavatsky señala las intenciones ventajosas para los pudientes en detrimento de las masas desfavorecidas, que más que educación necesitan comida o alimento para sobrevivir. Ayer como hoy, se requieren acciones educativas que prioricen el desarrollo humano integral, donde los educandos potencien sus virtudes y habilidades físicas, mentales y espirituales, teniendo como objetivo el progreso de la humanidad entera. Entonces, esto es lo que yo escribí y efectivamente es que tanto las religiones como, en términos generales, los gobernantes elaboran sistemas educativos o programas educativos, planes educativos, no tanto para el desarrollo humano, es decir, que abarque también el aspecto espiritual. Únicamente
se prepara a los educandos para que cuando lleguen a la mayoría de edad eh, tengan la capacitación suficiente y sobre todo conveniente para poder desempeñarse en los círculos laborales y desde luego que aquellos que tienen mayores oportunidades de estudiar en los grandes centros educativos donde asisten las clases privilegiadas, pues son generalmente los que son utilizados preferentemente para ocupar los cargos más elevados dentro de las empresas o dentro del gobierno y sus instituciones, y entonces no atienden a las aptitudes de aquellos que habiéndose preparado en universidades de gobierno son tan o más inteligentes que cualquier otro de los que ocupan puestos, los puestos más importantes. Eso es una situación que ha prevalecido desde siempre porque las clases pudientes, a través del dinero, utilizan su influencia tanto en lo político, lo religioso, como en lo educativo. Y ese es un gran cáncer que debe extirparse. Debe verse al ser humano, al educando, como un alma que está en proceso de aprendizaje, de evolución y que debe tener todas las condiciones necesarias o suficientes o apropiadas para que pueda desarrollarse convenientemente. El coronel Olcott fundó escuelas en la India, en Ceilán, en aquellos tiempos, y pues incluso hay una universidad teosófica en la India, si mal no recuerdo, y entonces hay escuelas, siguen funcionando desde aquellos tiempos, pero tienen un espíritu teosófico totalmente, y pues como en teosofía las cosas son muy lentas en su evolución, pues seguramente eh, tardará mucho en que pueda haber eh, instituciones educativas teosóficas por todo el planeta. Seguramente las habrá, pero habrá que esperar poco a poco. Entonces, esto es lo que yo pienso con respecto a todo esto que leí de corrido, que pues refleja la idea de que podemos hacer mejores cosas, pero siempre y cuando veamos a los educandos como almas en evolución, porque la educación de ahora, lo que se aprenda ahora, las habilidades que ahora se desarrollen y que tiendan y que efectivamente lleguen a desarrollar la esfera moral, la, la esfera psicológica, dará como resultado que también se desarrolle la esfera del espíritu. Entonces, estamos muy lejos de esa situación, de lograr ese objetivo, pero sin embargo, pues irá creciendo poco a poco, todo a su debido tiempo. Fíjate que esto que comentas es muy interesante. Ya hace muchos años, creo que muy a principios del 2011, cuando entré a la sociedad, me acuerdo que una ocasión nuestro hermano Virgilio, que ya desencarnó, nos dio un tema parecido que hablaba pues que sería muy diferente que las escuelas, universidades dieran pues este tipo de enseñanza teosófica junto a los temas, obviamente, de ciencia y de todo que se da, ¿no? Pero sobre todo mencionó que si imagínate nada más si todo esto se pudiera enseñar en las cárceles de mujeres, ahí lamentablemente les enseñan todo menos a reformarse. O salen peor o salen pues igual, pero o salen igual, vuelven a delinquir y todo, porque pues obviamente no conocen las leyes del universo, no conocen el karma, no conocen nada, y cuando se les enseñan estas cosas, bueno, pues ayuda mucho.
nos comentó de una anécdota que hubo allá por Helsinki, allá por Escandinavia, que también había una población que había mucha criminalidad y que precisamente los policías decidieron, pues para empezar, porque bueno, eso es una charla que les dio una persona de Oriente y que les recomendaba, pues, aprender un poquito de cómo funcionan estas leyes y estuvieron en un curso más o menos como de unas 2 semanas. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para varias, pues como comunidades de policía empezaron a hacer esto y bueno, tuvo tantos resultados que dicen que hasta la fecha creo que es el país que menos cárceles tienen. Bueno, fue algo muy curioso porque también lo escuché de otra persona que lo comentó que en Estados Unidos lo hicieron, en un área que es como lo que viene siendo Tepito de nosotros, que es Queen, y que también hicieron esto y bajó mucho la criminalidad por la enseñanza que les estuvieron dando, bueno, de una forma muy ligera, ¿no? Pero que si eso se extendiese a todo lo que son reclusorios, cárceles, que hubiera una materia en que todos pudieran conocer eso, bueno, pues yo creo que ayudaría muchísimo, muchísimo. Ojalá que en un futuro, bueno, pues un hermano ponga en un camino a otro y otro a otro y se vaya conociendo eso porque eso les va a ayudar mucho a entender la vida y a entender que pues no hay peor responsable que uno mismo y que si están ahí, no es porque yo soy el culpable o yo soy el vecino, sino que reconocer que las leyes pues son inmutables y que los únicos que podemos hacer de nuestra vida miserable o maravillosa somos nosotros, nadie más. Muchas gracias. Gracias, Rosy. ¿Y a qué atribuís todo esto? Todo es debido a lo pernicioso de un sistema que altera las cosas, sin cuidarse de las propensiones y talentos de la juventud. El pobre candidato a ese paraíso progresivo de instrucción, apenas abandonadas las faldas de su nodriza, cae en el trabajo forzado de una escuela preparatoria para hijos de personas bien nacidas. Allí se apoderan inmediatamente de él los trabajadores de la fábrica materia intelectual y le llenan la cabeza de rudimentos de latín, francés y griego, fechas y tablas. Así es que si tiene alguna disposición natural, se la exprimen rápidamente con los rodillos de lo que Carlyle llamó con tanta propiedad vocablos muertos. Sí, y es que eh, ayer como hoy, pues se sigue insistiendo en eh, encasillar a los educandos para que sirvan a un propósito definido, que es la producción de riqueza. Eso es todo. O sea, no importa, porque como dice aquí, que si tiene alguien una propensión natural a hacer, mm, a encaminarse por un sendero determinado dentro de la educación que está recibiendo, lo obligan de inmediato a que vaya en el sentido o en el sendero, en la dirección que se le indique, porque así está establecido y así tiene que ser. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día también. Desde luego que también los padres de familia eh, tratamos de que nuestros hijos vayan o tomen una carrera para prepararse, pues para que haga dinero, para que no la pase mal, no pase la vida mal. Se trata de producir. Sin embargo, todo se puede hacer. Dentro de todo eso se se deben de enseñar los valores para que donde quiera que vaya, se actúe de manera responsable, respetuosa, generosa, altruista, en la medida de lo posible. Entonces, se trata de eso, de formar seres humanos integrales, no solamente capacitados para ciertas tareas y que tienen que cumplirlas sí o sí. Eso es lo que yo pienso. Pero también le enseñan algo, además de los vocablos muertos y mucho de aquello que pueden llevarlo derecho a la teosofía, sino enteramente a la sociedad teosófica.
Entonces, la respuesta es no mucho, porque respecto a la historia solo adquirirá acerca de su propio país los conocimientos suficientes para revestirlo de toda clase de prejuicios contra todos los demás pueblos y empaparse en el odio y los sentimientos sanguinarios nacionales históricos. Ciertamente no llamaréis a eso teosofía. Y bien, pues en este caso, eh, se requiere de escuelas pues específicas o por lo menos si no son de corte teosófico, que sí los propietarios o los gobernantes tengan un tipo de ideas que se acerquen al ideal o que se persiga el ideal. Hay muchos ejemplos acerca de cómo funcionaban las escuelas de los antiguos filósofos, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? Todo eso. Ahí se da una clara idea acerca de qué es lo que se requiere desarrollar en los seres humanos. Hoy en día solamente se tocan los libros de Aristóteles, de Platón, de sus enseñanzas, pero ya de manera específica, no se, no se toman como una guía para todos los niveles, cuando debiera ser así, pero no se hace. Entonces, eh, eh, hablar de historia en un país, pues es exaltar a los héroes nacionales y la forma en que combatieron a los disque invasores o a los opresores y demás, ¿no? Entonces, eso no conduce a otra cosa más que a prejuiciarse eh, en contra de aquellos con los que se quiera tener, digamos, como los malos de la película, ¿no? Entonces, eh, es necesario que se vea de una manera amplia el sentido de la educación que abarque todas las áreas, todas las esferas del ser humano, ¿sí? Atendiendo a sus sentimientos, a sus, a sus pensamientos, a sus ideales y sobre todo a la forma en que ha de llevarlos a cabo a través de la formación ética, que es fundamental. A ver, Rosy, adelante. Fíjate, Enrique, ahorita de lo que estabas comentando, no sé si tú recuerdes, ya tiene muchos años. Yo creo que antes de que el presidente actual de México, bueno, pues se hiciera presidente, o creo que ya eran los primeros años de que tomó el poder. No sé si recuerdes de que le tiró durísimo a España y mandó hasta una carta a los reyes de España exigiéndoles que tenían que mandar una carta a México pidiendo perdón por todo lo que hicieron, ¿no? Entonces digo, pues cuando yo vi esa noticia dije, pues qué tontería, porque en primer lugar, bueno, obviamente nosotros venimos de otras vidas, obviamente, ¿no? Pero no necesariamente, si yo a lo mejor cuando fue lo de esto de los españoles, yo estaría, a lo mejor todavía ni nacía o no venía esta encarnación, estaría en otro país, ¿no? Pero bueno, eso lo sabemos nosotros, pero exigía que hicieran los españoles un como perdón o algo por todo lo que habían hecho, que es una tontería, porque pues de todas maneras son generaciones nuevas, ¿no? Y con otra forma de pensar y parece que la gente de España dijo, pues qué tontería porque nosotros ni siquiera vivimos en esa época, ¿no? Y cómo vamos a pedir perdón de algo que nosotros no hicimos, a lo mejor nuestros ancestros, ¿no? Pero bueno, a mí se me hizo verdaderamente una tontería, ¿no? Y inclusive cuando he visto, por ejemplo, la historia de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, que fue un gran hombre, como sea, bueno, instó a que pues la gente se levantara en armas, así como Simón Bolívar, ¿no? Pero bueno, eran hombres con ese amor a la libertad y al respeto de los seres humanos que vivían en esa época, que vivían pero como animales, los tenían terriblemente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de si vas a ver ese tipo de historia, pues no sé, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo podría ser Gandhi, ¿no? Que a través del amor y como Mandela,
que ellos dejaron, pues aparte de todo lo que sabe de la historia de ellos, pero más que todo el mensaje de ellos, sobre todo de estos dos últimos, ¿no? Que enseñan cómo a través de otro tipo de acciones se puede pues salir mejor sin tener que hacer tanta matanza o no meterse tanto en el ideal de la matanza, sino buscar los mejores ideales del ser humano para este tipo de cosas, ¿no? Y si uno va a estudiar la historia, pues que se enfoque también a esas enseñanzas de vidas, a esos ejemplos de esos seres que ayudaron por el bien de los demás, por el bien del pueblo, y no estarse concentrados nada más en que, pues mató a tantos y pues le dio 20 balazos al otro y la masacre, ¿no? Que eso es denso, ¿no? Sino buscar pues el mejor, lo mejor de la historia, que nos dé una enseñanza, que nos ayude, ¿no? Y porque hoy hasta hoy día pues, siguen las guerras, ¿no? Entonces, pues tratar de buscar una forma más fraterna. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Rosy. ¿Cuáles son las demás objeciones? La respuesta es, a esto hay que agregar un barniz superficial de conocimiento respecto a algunos hechos escogidos, llamados bíblicos, de cuyo estudio se elimina todo razonamiento. Es simplemente una lección de memoria, siendo el porqué del maestro un porqué dictado por las circunstancias y no por la razón. Pues volvemos a lo mismo, sistemas educativos. Creo que ahora ya se está, hay algunos países y, que elaboran planes de estudio en lo que precisamente ya se le da importancia a la utilización de la razón, es decir, que van a que el educando ejercite la razón, no que nada más memorice, sino que aprenda a razonar para que una vez aprendido el trabajo a través del razonamiento, pueda discernir mejor, pueda elegir mejor las respuestas que tiene que dar frente a circunstancias, a situaciones, a problemas específicos en su vida diaria, no solamente son de la escolaridad, sino que debe estar capacitado para tomar decisiones también, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, en el grupo social donde esté relacionada su actividad preponderante, ¿no? En este caso, la familia y el lugar donde vive fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que yo creo que desde luego que eh, debe de ser algo debidamente organizado para que resulte también, porque la planeación tiene dentro de sus elementos la organización de cómo habrá de darse ese conocimiento. Y bueno, pues eh, yo creo que es parte de lo que debemos de atender todos, aquí mismo, aquí mismo. No debemos estar, digamos, circunscritos solamente a que lo que diga el que está hablando, como es mi caso, eso es lo que voy a seguir porque eso me parece que es lo correcto. Yo puedo dar mi punto de vista, sí, pero también es cierto que yo no soy un ser perfecto, que yo interpreto a mi manera todas estas cuestiones, todos estos textos, y que yo se los transmito tratando de ayudar, pero puede que haya algunos de entre ustedes que puedan explicarlo mejor también. Entonces, eh, lo que yo digo no es algo que sea eh, lo correcto, vamos a decir, sea lo que se debe seguir. Simple y sencillamente es mi punto de vista y ustedes deben razonar sobre lo que yo dije y sobre el texto para que se pueda avanzar. Hay que forzar a la mente a que razone, que vaya al fondo, que cuando digo de cuyo estudio se elimina todo razonamiento, entonces debo pensar qué significa esa frase.
Eso es como se dice, leer entre líneas. Eso debe ser así. Debemos forzar a la mente a que haga algo más allá, buscar algo más, no quedarnos nada más con lo que Enrique dice o con lo que dice el texto, porque ese es un punto de vista y puede 1.000.000 estar diciendo lo mismo, pero no tener razón. Entonces, es muy importante que utilicemos nuestra capacidad de razonar. Recordemos que no es lo mismo pensar que razonar. Pensar, hasta los animales piensan. Y si nos vamos más allá, en la doctrina secreta, se dice que hasta las plantas, todos esos seres, claro, a su nivel tienen un cierto desarrollo mental, pero ese poder mental, ese poder mental de pensar, tenemos que llevarlo más allá, tenemos que llevarlo al aspecto o a la esfera del razonamiento, ¿sí? De profundizar en cada término o en cada idea. De eso se trata, de ir más allá de un simple pensamiento. Hay que penetrar hasta el corazón de las razones o de los enunciados que se nos muestran. Y eso yo creo que bien vale la pena que lo razonen, que de esa manera vayamos avanzando. Sí, yo, Enrique, nada más para agregar algo de precisamente esto que acabas de comentar. En una ocasión me acuerdo que, no lo recuerdo si fue una revista de Sofía o no recuerdo, pero la maestra Blavatsky decía que es muy importante que todo lo que se lea, sobre todo cuando uno está estudiando algún libro, no sé, puede ser los Vedas, la Biblia, lo que sea, que definitivamente nunca, nunca, nunca se debe leer la letra muerta de corrido. O sea, como tú dices, se tiene que escudriñar, se tiene que ir hasta el átomo. Y si esa frase te vas a tardar un mes porque vas a encontrar muchas cosas profundas, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el átomo, como tú dices, pues es que hay algo que tienes que aprender. Lamentablemente, pues mucha gente religiosa, pues bueno, te puedo decir que hasta la gente que va y te toca la puerta y que te quiere catequizar y todo, se sabe de memoria toda la Biblia, pero no te la sabe explicar porque no la entiendes, solamente, y tú le dices, bueno, ¿y usted qué opina eso? No, 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 es que así dice, no, pero usted qué opina, no, 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 pero es que es pecado, no puedo razonarlo porque la palabra de Dios no se puede cuestionar, oye, espérate un momento, ¿no? Y uno termina siendo hereje porque pues no puedes tú escudriñar. Entonces fíjate cómo es eso, ¿no? Ellos se aprenden eso de memoria, esa letra muerta que no sirve absolutamente para nada y afortunadamente, bueno, nosotros tenemos esta oportunidad de que los buscadores son los que tienen que irse hasta el fondo, hasta el átomo, si es posible, ¿no? Recuerdo que cuando estudié contigo en el 2011, creo que a los pies del maestro, yo me acuerdo que nos tardamos casi 3 años y medio y yo no lo podía creer. Yo decía, ese librito yo lo leí 10 veces con mi madre, ¿no? Y nunca me imaginé que íbamos a tardar, pero creo que fue la forma más enriquecedora de haber visto o sea, casi, casi renglón por renglón y después seguimos con La Voz del Silencio, que igual nos tardamos bastantes años, pero yo creo que no importa el tiempo, sino que aunque sea poquito, pero que tú lo aprendas, no lo aprendas de memoria, que lo razones, que lo vivas, que lo sientas, que lo comprendas en tu corazón, no nada más con la doctrina como dicen, de la doctrina del ojo, sino que lo percibas en tu corazón. Y te va a dar mil, 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 mil horizontes más. Es algo verdaderamente extraordinario. Muchas gracias y perdón por estar como preguntona. Ya le gané a mi querido Salomón esta vez. Gracias. Un abrazo. La siguiente pregunta dice, sí, pero os he oído congratularos por el número siempre mayor de agnósticos y ateos en el día de hoy. Así es que resulta que aún la gente que aprende a pensar y a razonar por sí misma se educa bajo el sistema que tan vigorosamente atacáis. Y la respuesta es sí, pero es más bien debido a una reacción saludable contra ese sistema que no al mismo. Preferimos en nuestra sociedad a los agnósticos
y hasta a los ateos declarados, a los fanáticos de una religión cualquiera. Siempre está la mente de un agnóstico abierta a la verdad, mientras que esta última ciega al fanático, como le sucede al mochuelo con el sol. Los mejores, es decir, los más amantes de la verdad, los más filántropos y honrados entre nuestros socios, fueron y son agnósticos y ateos. No creen en un Dios personal, pero no existen niños y niñas libre pensadores y generalmente deja la primera educación sus rastros en forma de una mente mezquina y falseada. Un sistema de educación sano y conveniente debiera producir la mente vigorosa y liberal, educada estrictamente en el pensamiento lógico y correcto, y no en la fe ciega. ¿Cómo podéis esperar jamás buenos resultados cuando pervertís la facultad de raciocinio en vuestros hijos, diciéndoles que crean en los milagros de la Biblia los domingos, mientras que les enseñáis los 6 días restantes de la semana que tales cosas son científicamente imposibles? Entonces, pues ahí está el dilema, ¿no? Acerca de cómo los padres de familia también debemos estar capacitados para poder guiar a nuestros hijos, porque actualmente, como siempre, esa responsabilidad de educar solamente se deja para los maestros, porque se dice, para eso les pagan. Pero la la educación formal, esa es la institucional, pero la educación del hogar es fundamental para el desarrollo de las potencialidades de los niños, de los jóvenes en las escuelas, en las universidades. Un niño que es desordenado, que le falta el respeto a todo mundo, no podemos esperar de él más que siga perdido, embrollado ahí en los conceptos que aprende en la familia y que no los puede y que puede poner en práctica solamente de la misma manera que los aprendió. Y si esos elementos que aprende en el hogar están mal, pues entonces no va a progresar en la escuela. Podrá tener conocimientos y lo que ustedes quieran, pero no se está formando un ser humano, digamos, completo. ¿Por qué? Pues porque desde el hogar viene mal encauzado, viene mal fundamentado, y eso pues es el grave problema que tienen actualmente los educandos. Es cierto que hay mucha mayor educación, mucha mayor capacitación, digamos, desde el punto de vista eh, académico en los padres actuales. Las sociedades cada día están siendo más, eh, digamos, educadas en los conocimientos y demás, pero lo que he venido diciendo lo repito ahora, los valores siguen siendo olvidados. Aquí en México, hasta la materia de civismo la quitaron de los libros porque ya no fue importante, ¿sí? Entonces, si no tenemos reglas de civismo para conducirnos dentro de una sociedad, pues va a ser difícil que podamos contar con ciudadanos, eh, digamos, conscientes, responsables, respetuosos y honestos, ¿no? Entonces, es verdaderamente difícil eh, hacer las cosas desde ese punto, desde ese ángulo, ¿no? Desde esa esfera de que todo está condicionado a los intereses de los gobernantes. Y bueno, entonces eh, es necesario poner atención sobre esos puntos que son muy importantes. ¿Qué quisierais, pues? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es, si tuviésemos recursos,
Fundaríamos escuelas que en vez de candidatos a la miseria que leen y escriben, producirían otra cosa. Debiera ante todo enseñarse a los niños la propia confianza, el amor a todos los hombres, el altruismo, la caridad mutua y más que nada a pensar y razonar por sí mismos. Reduciríamos el trabajo puramente de la memoria a un mínimo absoluto y emplearíamos el tiempo en el desarrollo y ejercicio de los sentidos, facultades y capacidades latentes. Nos esforzaríamos en tratar a cada niño como una unidad y en educarlo de modo que produjese la manifestación más armoniosa e igual de sus poderes, para que sus aptitudes especiales hallasen su completo y natural desarrollo. Aspiraríamos a crear hombres y mujeres libres, libres intelectualmente, libres moralmente, despreocupados bajo todos conceptos y sobre todo antiegoístas. Y creemos que gran parte de esto, si no todo, podría conseguirse con la educación teosófica conveniente y verdadera. Creo que poco o nada tengo que agregar. El texto es muy claro, es muy contundente y ese es el ideal de la teosofía. De hecho, habrá que estudiar Krishnamurti, que habla mucho sobre la educación y que sería importante que todos eh, nos esforzáramos por dedicarle un tiempo a estudiar los conceptos que tiene Krishnamurti sobre la educación. Es más, creo que hasta hay un libro completo sobre ese tema de la educación. Si me haces favor de buscar el poema que se llama Maestrito de Pueblo, por favor. Bien, este poema fue escrito por un escritor, un poeta mexicano, Abraham Rivera Sandoval. Entonces dice así: que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto, aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesto, y aunque me hagas sentimiento, no he de darte mi permiso, antes te lleno de cuero. Tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño, la primaria, secundaria, prepa y curso propedéutico, tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que tú serías un profesionista bueno, que ibas para licenciado, o que si no, serías médico, contador, militar, cura, político o ingeniero. Y hoy que estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto afán y tanto empeño, tantas felicitaciones de amigos y compañeros para que hoy, con gran cinismo, tú me digas, ya no quiero llegar a ser burgués cursi, sino preciado maestro. ¿No te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Qué no vas a sonrojarte de bajar a tal empleo? Escrito, qué grande cosa, qué dignidad, qué talento, qué porvenir, qué importancia, qué prestigio, qué abolengo, maestrito de escuela, un torpe que nada sabe de cierto, haragán irresponsable, vago, pobre, un majadero, maestrito, solo un don nadie, un vulgar vago de pueblo que va a organizar plantones, marchas, huelgas y jaleos, un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero sin importarle a los niños ni sentir el magisterio, que no venera a la patria, hombre ruin politiquero, pues para él solo es valioso sacarla de mi topero. Explíqueme, licenciado, dígame usted, ingeniero, ¿qué va a enseñarle a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo?
¿Cómo va a exponer su clase a los niños de primero si usted no sabe contar, ni jugar, ni estar contento, ni sabe del trato amable y menos contar un cuento, y solo sabe vestirse más o menos de cirquero? Muy sabiondo el hombrecito, que ni quebrados ni enteros, ni decimales ni nada, sabe el señor embustero con que ya dije que no, y no me siga moliendo. Qué normal, ni qué normal. No quiero que seas maestro, antes te llevo al ejido para que seas jornalero, para que el sol te dé en el lomo y te pongas fuerte y prieto. Así me dijo mi padre, y yo que mucho lo quiero, bajé la frente y salí diciéndole, estoy de acuerdo, yo seré lo que usted diga, en verdad, se lo prometo, pero ya no esté enojado, pues le hace daño y me apeno. Salí a la calle, vagué por las calles y los huertos, por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los peones cansados, sudorosos, sin aliento, poniendo sobre un papel solo la huella del dedo. Vi a las mujeres descalzas cargando leña del cerro y vi niños, muchos niños, hurgar en los basureros. Recogí desesperado a esta gente de mi pueblo, a esas gentes sin fortuna, sin rendición ni consuelo. Los metí en mi corazón, en mi entraña, en mi cerebro. Les di patria en mi conciencia y me confundí con ellos. Allí frente a aquellos niños, frente a esos niños enfermos, pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Miré que no tenían alas, los miré casi sin cuerpo, ángeles sin un hogar, sin virgen, sin Padre nuestro. Y pensé, si me aferrara a ser licenciado o médico, contador, conferencista, sacerdote o ingeniero, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿Qué les favorecería? Que yo lograra alto empleo, y ni justicia, ni amor, ni palabras de consuelo podría darles y ofrecerles para calmar su tormento. Entonces volví a mi hogar. Tanto lo tenía resuelto, todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, yo a usted mucho lo respeto, comprendo sus sacrificios, sé de sus ansias y sueños, pero hoy quiero que me escuche. Por favor, solo un momento. Si quiere que sea feliz y desea que sirva al pueblo, si quiere que colabore para mejorar a México, si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso, deje, Padre, que yo tenga la profesión con que sueño. Deje que yo sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que con mi vocación se tome clase y recreo, que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso, que pueda yo ser lucero con la luz del alfabeto, que pueda ser manantial, que sacie la sed del pueblo. Déjeme sufrir, luchar, déjeme vivir con ellos para lograr educación, para construir un colegio. Déjeme, Padre, que luche. Deme permiso, le ruego, para sembrar esperanzas, para apuntalar anhelos. Deje que forme una escuela, escuela a los cuatro vientos, escuela de libertades, donde haya luz y contento. Deme permiso, papá, que yo sea un maestrito de pueblo, que marque programas justos, que trace caminos nuevos, deje que siembre la miel, deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que escuche mi voz, el militar, el gobierno, el sacerdote, el artista, el paria y el jornalero. Si ya mi hermano es doctor,
y el mayor ya es ingeniero, ¿por qué no permite usted que yo me torne maestro? Si ellos en su ingratitud ya han formado un mundo nuevo de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero, si de usted se han olvidado y ya no vienen al pueblo y en su situación burguesa, gratitud y amor han muerto, si ellos saben que aquí en casa hay pobreza y hay apremio, ¿por qué ni por caridad lo atienden cuando está enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Luego me abrazó y me dijo, sí, muchacho, te comprendo. Vete a luchar, hijo mío. Yo esperaré tu regreso, sabiendo que traerás cosas logradas con fe y empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar muy contentos y se llenará la casa con tu amor y tus pequeños. Y aquí no me encuentras, sé que tendrás el consuelo de volver a esta tu casa, de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme, tú vendrás por este viejo y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Mas si aquí no me encuentras, ve a buscarme al cementerio. Y ahí, solitos los dos, envueltos en el silencio, me dirás de tus afanes, de tus luchas, tus proyectos, de tus sencillas tareas, de tu honor y de tus éxitos. No me traigas flores, hijo. Yo sé que no las merezco, ni cruz, ni ceras, ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, hijo mío, vete ya. México espera tu esfuerzo. Espera el hombre ignorante y los niños macilentos. Yo aquí me quedo esperando con orgullo verdadero, porque sé que cumplirás ser prestigiado maestro. Anda, hija mío, vete ya, que si de momento muero, con orgullo gritaré, mi hijo es maestrito de pueblo. Y eso es todo. Así que ese es el espíritu de aquel que tiene vocación por servir a la humanidad a través del ejercicio de la noble profesión que muestra el sagrado deber de enseñar.